Bien. Entonces, continuando con lo que son los tumores óseos, es importante mencionar lo que son los tumores de células gigantes. Es una tumoración frecuente, es una tumoración que, como bien lo habíamos mencionado en múltiples oportunidades, es una tumoración que presenta, eh, es como el caso, al igual este, que la fibrosis, en el caso de los tumores. ¿Por qué? Porque puede llegar a simular muchas patologías. Ya, entonces el tumor de células gigantes, también conocidos como osteoclastomas, son tumores óseos relativamente comunes y generalmente decimos son benignos. Por lo general, su ubicación inicia a nivel de las metáfisis de los huesos largos, se extiende hacia las epífisis adyacentes a la superficie de la articulación y tiene una zona estrecha de transición. ¿Ya? Entonces, recordemos que los tumores benignos tienen esta zona estrecha, la zona de transición son estrechas. Bien, epidemiología. El tumor de células gigantes comprende entre el 18 y el 23% de las neoplasias óseas benignas y el 4 al 9.5% de todas las neoplasias óseas primarias. Casi invariablemente, entre el 97 y el 99% ocurren cuando la placa o la presencia de las fisis en las estructuras tope y empieza eso ya a osificarse. Entonces, una vez que entre el 97 y 99% ocurren cuando esta placa de crecimiento se ha cerrado. Por lo tanto, se ven en la edad adulta temprana. El 80% de los casos son reportados entre las edades de 20 y 50 años, con una incidencia máxima entre 20 y 30 años. La predilección del tumor de células gigantes es femenina, especialmente cuando se localiza en la columna vertebral. Sin embargo, habíamos dicho que generalmente son benignas, no que todas son benignas. Puede haber una transformación maligna, que es cuando ocurre, es porque este tumor de células gigantes se presentó en el sexo masculino con una frecuencia de 3,1. Pero estamos hablando en este caso de la malignización del tumor. Normalmente son benignos. Cuando son benignos, sexo femenino. Cuando están presentes en el sexo masculino, puede tener la tendencia a la malignización. Una frecuencia de 3:1. La presentación clínica. ¿Por qué viene el paciente? A menudo son identificados incidentalmente. Es decir, vinieron por una molestia, se les hizo la toma de la placa radiográfica y en la placa radiográfica aparece la sospecha, ¿no? O el hallazgo radiológico. Pueden presentarse de forma insidiosa el paciente puede venir por dolor, que lo expresa él, ¿no? Tengo un dolor en el hueso, dice el paciente. Puede venir porque dice que tiene un aumento de volumen en la pierna, por decirlo, ¿no? O en el brazo, o en el dedo, o en las múltiples áreas donde puedan presentarse. Puede existir fracturas patológicas que pueden dar lugar a una presentación aguda. Es decir, el paciente puede estar con la patología, ¿no? Y o venir por una fractura y esta
estar en relación básicamente con la presentación de un tumor de células gigantes. La ubicación. A menudo son identificados incidentalmente, como ya lo habíamos dicho, y pueden presentarse de forma insidiosa, con dolor óseo, ya les habíamos dicho, ¿no? Masa blanda, compresión de las estructuras adyacentes, fracturas, pero típicamente ocurren como lesiones únicas. Aunque cualquier hueso puede ser afectado, los sitios más comunes o en incidencia están alrededor de rodilla, ¿no? Lo que corresponde a la porción del fémur distal y de la tibia proximal. En esta articulación de la rodilla, o bien aparece a nivel de la región distal del fémur, es decir, metafisiaria del fémur, o de la región metafisiaria de la tibia. Metafisiaria distal o metafisiaria proximal de la tibia. ¿Ya? Esto se presenta en el 50 al 65% de los casos. Cuando es en la porción distal, está entre el 10 al 12%. Hueso sacro puede presentarlo en el 4 al 9% y cuerpos vertebrales en el 7%. Dentro de los cuerpos vertebrales, la presentación, disculpen, la presentación a nivel de la columna torácica es la más común, seguida de la espina cervical y por último de la lumbar. ¿Podrían tener localizaciones o presentaciones múltiples? Sí, pero es en aproximadamente el 1%. Las lesiones múltiples generalmente ocurren en asociación con la enfermedad de Paget, ¿ya? Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características radiográficas? Denme un segundo, por favor. Ok, ¿cuáles son las características radiográficas? La apariencia clásica. Hay 4 características radiográficas cuando un tumor de células gigantes se localiza en un hueso largo. Y eso ustedes se lo tienen que grabar como una regla prácticamente. Ocurre solo con una placa de crecimiento cerrada, ¿ya? Apoya la superficie articular. Si es que está en la porción distal del fémur, apoya la superficie articular. Entre el 84 al 99%. Y está dentro de 1 centímetro de la superficie articular. Es decir, se apoya en la articulación, pero no pasa la articulación. ¿Ya? No es como otros tumores que aparecen en la región metafisiaria, se van hasta la epífisis y atraviesan la epífisis llegando a la estructura ósea contigua. El caso del tumor de células gigantes está dentro de 1 centímetro de la superficie articular. Es bien definido, con margen no esclerótico, ¿ya? Aunque sí en el menos del 5% podría mostrar esclerosis, ¿ya? Entonces es bien definido, con margen no esclerótico, aunque menor del 5% puede mostrar. Es excéntrico. Si es grande, esto puede ser difícil de evaluar, pero en su naturaleza son excéntricos, no son centrales, siempre se van para un lado de la estructura ósea. ¿Ok? Bien.
En la radiografía simple y en la tomografía, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La zona de transición. Es una zona de transición estrecha. Se observa una zona más amplia de transición en tumores de células gigantes más agresivos. Recordemos que pueden malignizarse. Y también es importante que se sepa que pueden haber tumores de células gigantes que son benignos con comportamiento maligno. ¿A qué nos referimos con esto? A que aparentemente en la imagen uno ve y dice, este es un tumor de células gigantes, pero este es un tumor que realmente está muy deteriorado o que tiene todas las características de ser un tumor maligno, sin serlo en su momento, ¿ya? Entonces, pero en los casos de que si nosotros vemos tumor de células gigantes, sexo masculino, con una zona de transición amplia y que las características vayan para un tumor de células gigantes, es que podría estar malignizándose. ¿Ok? Ya habíamos dicho que no presentan esclerosis circundante, salvo en un porcentaje menor del 5%. Pero entre el 80 y el 85% no tienen ese borde radioopaco, por decir, o esclerosado. No tienen esa línea blanca, por decirlo así, alrededor del tumor. La corteza superpuesta es delgada, puede ser expandida o puede ser deficiente, ¿ya? A nivel de la corteza. La reacción perióstica solo se observa en el 10 al 30% de los casos. Como les decía, puede ser un tumor de células gigantes benigno de comportamiento maligno, sin serlo, porque pueden en el 10 al 30% presentar una reacción perióstica sin tener aún la malignización. Encontrar lesión de partes blandas adyacente a la lesión ósea no es infrecuente. Es todo lo contrario, es frecuente ver la afectación de partes blandas. ¿Puede haber fractura patológica? Claro que puede haber. Sin matriz de calcificación y mineralización. Es decir, nosotros no vamos a encontrar un área dentro de toda esta lesión, no vamos a esperar encontrar áreas radioopacas en su interior o con calcificaciones. No, normalmente el tumor de células gigantes no lo presenta, como sí es el caso de otro tipo de patologías que las vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, quiero que vean esta imagen y que ustedes me analicen y me digan qué les parece o cómo podrían desarrollarlo, describirlo.
¿Ya? ¿Alguien puede decirme algo al respecto? A ver. Eduardo Luis, ¿qué nos puedes decir Eh, respecto a la lesión? Buenas noches, doctor. ¿Puede poner la imagen, por favor? Eso somos. Puedo ver, bueno, se ve una imagen radio, se podría decir radio PACA en, en metáfisis de radio. eh, que está comprometiendo ya la cortical. Y si no me equivoco, ya hay reacción artificial, Discúlpame, ¿reacción qué? reacción perióstica, perdón. ¿Tienes un puntero ahí? Mm, A ver, ¿a qué te refieres tú? ¿En la región medial, en la región lateral? ¿Dónde ves tú esta reacción perióstica? en la en lateral, en la que está eh, Si yo pongo la mano al costado del cuerpo, voy a poner con la palma mirando al frente. Mi cara medial va a ser donde está el cúbito y sí, mi cara lateral va a ser donde está el radio. ¿Dónde tú lo ves esta reacción perióstica? en la cara lateral. Pegada al radio. A esto te Sí, refieres como reacción perióstica. sí. Por cuanto, si me dices que es una reacción perióstica, estás pensando que este es un tumor maligno. Mm, podría tener tendencia a malinizar, como usted dijo que eh, solo la mayoría era benigno, pero podría evolucionar a tendencia a malignizar, ¿verdad? Ya. ¿Y dónde es la lesión radiopaca? No, es radio lúcida, radio transparente con Ah, radiolúcida, ok, ok, ahora sí vamos metáfisis, entendiendo, y ¿no? en metáfisis, perdón, del radio. Ya, es una región metafisio epifisiaria, por decirla, ¿no? Sí. Y si decimos nosotros, mira, y miren sus compañeros,
Esto se da cuando ya hay la disminución o ya no existe esta placa de crecimiento, cuando la fisis ha terminado. Si nosotros lo utilizamos como punto de referencia al cúbito, miren esta imagen lineal que ya está demostrando que ya no hay la fisis, que ya es decir que el punto de crecimiento se ha terminado. Entonces, por eso es que a partir de ahí nace esta imagen que es radiolúcida, que lo que genera es ensanchamiento de la cortical, ¿no? Que esta cortical ensanchada se entienda que no es parte esclerosada, sino solo es parte de la naturaleza. Miren cómo se ve la cortical acá, cómo se ve la cortical acá, obviamente es radiopaca, y si hay un ensanchamiento, ¿no? Se ve esta radiopacidad. Dijimos que no era, que era excéntrico, y definitivamente por el tamaño nosotros no podemos decir si esto es excéntrico o no, pero sí estamos viendo que su crecimiento es con expansión hacia la cortical, llegando hasta la articulación, borde articular, sin pasar la articulación, ¿no? Perdón, sin pasar la articulación. Entonces, estamos viendo que por la zona hay una trabeculación interna de la lesión lítica, ¿no? Es una lesión lítica, es una lesión radiolúcida, lítica, que son sinónimos, por decirlo así, que generan expansión de la cortical y que pueden estar en relación con tumor de células gigantes. Esto no es una reacción perióstica. Ya habíamos hablado la anterior vez, en las clases anteriores, de cuáles son los tipos de reacción perióstica y eso tenemos que aprender a ir reconociéndolos. ¿Ya? Si hay esa idea que está todavía suelta, tenemos que ir reconociendo este tipo este, de manifestaciones a nivel de periodo. Muy bien. Nuevamente tenemos acá la porción distal del fémur en la articulación de rodilla. Vemos que hay una lesión lítica marcada. La idea era que no se vea eso. Bueno, lesión lítica marcada, ¿no? Ubicada de localización excéntrica dentro de la cara lateral del fémur, ¿ya? En su porción metafisio-epifisiaria distal se muestra la lesión lítica que genera expansión de la cortical, como lo estamos viendo acá, que llega y asienta sobre la articulación sin sobrepasarse por ella, que no hay bordes esclerosados, que tiene una zona de transición estrecha, ¿no? Zona de transición estrecha y que la vemos en su cara lateral. Nuevamente la imagen lítica en la región metafisiaria, ¿no? Que corresponde a un tumor de células gigantes. Muy bien, continuamos. En la tomografía, nosotros lo que vamos a ver es las lesiones osteolíticas, ¿no? Vemos que hay una lesión osteolítica, expansión de la cortical, es excéntrica, es exofítica, que surge de la porción distal del fémur, en este caso es el fémur derecho, ¿ya? La corteza subyacente la estamos viendo adelgazada, ¿ya? Y deficiente en algunos lugares como estos de acá, ¿ya? No se observan calcificaciones ni matriz sugerente de calcificación en su interior. Por eso decíamos que es netamente osteolítica. La parte de la articulación la vemos bien respetada.
Es decir, no es una tumoración que genere compromiso de las estructuras óseas adyacentes, compromiso de la parte blanda con proceso inflamatorio y probablemente dolor. En la resonancia magnética vamos a ver las secuencias en T1 y T2, que normalmente es lo que debemos de nosotros conocer. La secuencia T1. ¿Cómo se va a ver este tipo de tumor? Se va a ver como un componente sólido que puede ser hipointenso o de isointensidad. A nivel de la región periférica es mucho más hipointenso, ¿ya? Más oscurito. Los componentes sólidos mejoran, ayudando a distinguir los tumores de células gigantes con un quiste óseo aneurismático. Una de las características de los quistes óseos aneurismáticos eran las fracturas con el fragmento óseo caído, ¿no? Entonces, este de acá no tiene, el tumor de células gigantes no tiene, puede presentar fracturas, claro que puede presentar fractura, pero no tiene fragmento caído y tampoco presenta calcificaciones en su interior. Entonces, es un punto donde me va a permitir a mí hacer la disquisición diagnóstica. Puede observarse alguna mejora en la médula ósea adyacente. Esto básicamente porque el área de transición es estrecha. En la secuencia de T2 hay una hiperseñal heterogénea con áreas de intensidad de señal baja, es decir, es heterogénea, partes bajas y partes de hiperseñal. ¿Y esto por qué? Por la fibrosis de la composición de la estructura ósea propiamente dicha. Entonces, la señal es heterogénea, es mixta, hay áreas de hipo y de hiperseñal. Si es que hay un componente de quiste óseo neurismático presente, se pueden ver los niveles líquido-líquido. ¿Qué significa esto? Recuerdo mucho que allá en México, en el Instituto de Rehabilitación, se realizan unas actividades académicas los viernes con la presentación de todas las especialidades, ¿no? Tienen una sala dentro del instituto que es una sala gigantesca con varios mezanines y todas las áreas tienen un sistema de audio y de micros que permiten, cuando se hace la pregunta a los asistentes, el asistente poder responder y ser escuchado en todo el paraninfo que ellos tienen. Muy, muy hermoso paraninfo. Y ahí tuvimos una presentación de caso clínico que los radiólogos, yo como eh, participante de esto, porque estaba haciendo un mini fellow allá, empezaban las preguntas hacia todo el personal y fue cuando nos mostraron un caso a la vista era un tumor de células gigantes para nosotros, porque la última palabra quien la tiene es anatomía patológica. Entonces, venían las disquisiciones primero de los traumatólogos, por ahí hablaron los oncólogos y pidieron la opinión de los radiólogos. Y nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, acá esto se ve que es un tumor de células gigantes, pero había un componente en la placa radiográfica que, modestia aparte, me llamaba la atención y lo comentaba con los maestros y le decía, ¿no? Y podría haber la posibilidad de que esto sea un tumor de células gigantes asociado a un quiste óseo neurismático. Y la respuesta era, sí, existe la posibilidad, pero, uy, un poco raro, ¿no?
Bueno, entonces saltaba la sospecha porque era presentación de caso clínico y los casos clínicos normalmente son casos raros, ¿no? Fue en eso que piden y se hace la intervención y se dice, ¿no? Eh, que hay un tumor de células, las características, que eso es excéntrico, que no tiene, que está generando remodelación de la cortical y que está presentando, y por las calcificaciones internas, los oncólogos y los traumatólogos decían que esto era alejado en la posibilidad de un tumor de células gigantes, sino ellos decían que podía ser un osteosarcoma, dentro de todas las posibilidades de sarcomas, donde agarramos y dijimos, bueno, señores, a ver, y se plantea la opción de que esto sea un tumor de células gigantes asociado a un quisteo aneurismático. Y lo tomaron un poco como que muy alejada la posibilidad, jalado de los pelos, todo, y cuando se manifiestan los anatomopatólogos, y dicen, bueno, señores, ya pueden ustedes haber discernido, discutido y haber creído que descubrieron la panacea, pero señores, la verdad la tenemos, la verdad absoluta la tenemos nosotros. Presentan el diagnóstico final por anatomía patológica y nos dieron el respaldo total porque se trató de un tumor de células gigantes asociado a un quiste óseo neurismático, donde habían estos niveles líquido-líquido, pero muy, muy sutiles, que solo podría uno pensar que entraba en la imaginación, pero bueno, tuvimos el beneplácito de haber sido partícipes de un diagnóstico que en su momento fue de mucha discusión, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿puede existir? Claro que sí. En T2 vamos a encontrar que hay una hiperseñal de la médula ósea adyacente a la lesión, ¿ya? Que es básicamente, en T2 el líquido brilla, eso nunca lo olviden. Entonces, en un T2, si yo tengo una lesión, la médula ósea adyacente se va a generar el proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio me va a generar un edema y ese edema ¿qué va a tener? El edema va a presentarme líquido y ese líquido, ¿cómo se ve en el T2? Se ve como hiperseñal. Entonces, se ve alta señal a nivel de la médula ósea adyacente que se cree que, que está presente por el edema inflamatorio adyacente a la lesión. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros administramos en la secuencia básica o en la secuencia inicial de T1 con contraste, le administramos gadolinio, los componentes sólidos van a realzar, ayudando a diferenciar los quistes óseos aneurismáticos del tumor de células gigantes. Qué interesante, ¿no? Entonces, yo quiero saber si esto de acá es un tumor de células gigantes, pero aparte me impresiona que pudiese ser un quiste óseo neurismático, colócale gadolinio. Con gadolinio realza el tumor de células gigantes, a diferencia de que los óseos neurismáticos no. Eh, lo vemos normalmente en las regiones metafisiarias de huesos largos. El orden de frecuencia, ya lo hemos dicho, es en el húmero proximal, en el fémur, en la tibia, huesos largos. Y en relación a la densidad del agua, este tipo de patologías se van a ver isodensos o isointensos respecto al agua. Es decir, van a tener casi esa intensidad de señal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué secuencias son y qué es lo que se ve? Sin miedo a equivocarse, muchachos.
Y bien. Alexa, apaga dormitorio. Muy bien. A ver, localización. ¿Dónde está localizada la lesión? En el fémur derecho, doctor. Ya. ¿Qué parte de la localización, qué parte del hueso está afectada? La epífisis distal, doctor. ¿La qué? La epífisis distal del fémur. Metáfisis, ¿no? Bien. ¿Qué más ven? Puede ser, doctor, ¿Qué que más les llama la atención? la primera imagen sea T1, la segunda T2, porque presenta hiperseñal en la mitad, más o menos en la zona media de la lesión. Y la tercera puede ser gadolinea. Ah, ¿qué dice el resto? ¿Todos de acuerdo? Podría ser un T1, T2 y T1 con contraste, ¿no? Ups, excusez-moi. Entonces acá estamos viendo que hay una lesión en región metáfisioepifisiaria del fémur, pero es metáfisioepifisiaria distal, con compromiso eh, con ensanchamiento de la cortical. Estamos viendo que acá respeta claramente los ligamentos cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿no? Acá lo vemos el ligamento cruzado anterior y acá estamos viendo el ligamento cruzado posterior que se ven de características conservadas. Estamos viendo una patela con la inserción
del cuádriceps en su porción superior y estamos viendo que el tendón rotuliano se encuentra totalmente adecuado. Los tendones siempre los vamos a ver con esta hiposeñal, oscuritas, ¿no? Que con su punto de inserción a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia con proyección hacia el borde inferior de la rótula y lo vemos de caracteres conservados. El espacio de Hoffa lo estamos viendo dentro de las características conservadas. Estamos viendo la región poplitea, que no hay presencia de quistes a este nivel, pero sí se ve toda la lesión que involucra la estructura ósea y que tras la administración de gadolinio de la sustancia de contraste con saturación grasa, estamos viendo la lesión de hiperseñal que se ve en toda esta lesión, ¿no? Sin captaciones de otras estructuras, pero sí vemos un proceso inflamatorio a nivel de las partes blandas de la región poplitea, sin afectaciones de las estructuras vasculares. Acá estamos viendo el tronco safeno-popliteo y vemos la proyección a ese nivel de la safena menor que se va hacia la parte inferior y la alteración de todas estas estructuras de esta región en relación al proceso edematizado o inflamatorio perilesional. ¿Ok? Entonces es un poco de lo que hemos visto. Hay presencia de edema, sí, acá vemos que hay un poquito de edema óseo, igual que en la parte superior hay un poquito de edema óseo a nivel de la médula ósea que está básicamente en relación a la proximidad de la lesión. ¿Ok? Bien, sigamos. El condrosarcoma. Condrosarcomas son tumores cartilaginosos malignos que representan aproximadamente entre el 25% de todos los tumores óseos. ¿Ya? Pero tumores óseos primarios malignos. ¿Ya? Dentro de los tumores óseos malignos. El 25%. Entonces, se encuentra con mayor frecuencia en pacientes mayores. Dentro de quienes están las afectaciones de estos, dentro de los huesos largos, y pueden surgir primarios o secundarios a partir de una neoplasia cartilaginosa benigna existente. Entonces, tumores cartilaginosos malignos, condrosarcoma. La presentación típica normalmente es entre la cuarta y quinta década de la vida, con un ligero predominio del sexo masculino que va de entre 1.5 a 2 frente al sexo femenino. Es decir, tenemos por cada 2 hombres que tengan ese tumor, una mujer lo va a tener. Más o menos es la proyección, ¿no? ¿Por qué el paciente viene a la consulta? El paciente viene porque refiere dolor, ya sea por causa de una fractura patológica, de un incremento de volumen, de una masa palpable, local. Hay pacientes que vienen por cuadros de hiperglucemia, que puede ocurrir como un síndrome paraneoplásico. Es decir, uno dice, pero yo no tengo diabetes, no tengo antecedentes, nada, pero esto me ha salido en el resultado. O yo estaba caminando, estaba todo bien y he sentido un dolor que en realidad está desbordándome y no lo soporto, ¿no? Entonces, se da por una fractura patológica y el dolor propiamente referido por el paciente, entre las posibilidades. La clasificación de los condrosarcomas. Los condrosarcomas pueden ser de grado 1, que es de bajo grado, el 2, que es el grado intermedio, y el 3, que son los de alto grado.
es decir, los más agresivos. Dentro de los condrosarcomas vamos a encontrar subtipos. Y dentro de estos subtipos está el primario. Primero, el condrosarcoma intramedular convencional o condrosarcoma central. Este tipo de condrosarcomas intramedulares convencionales pueden ser grado bajo, grado intermedio o de alto grado. ¿Ya? Es el condrosarcoma central. El condrosarcoma yuxtacortical es un condrosarcoma de grado bajo que puede llegar a ser intermedio e inclusive llegar a ser de alto grado. El condrosarcoma de células claras es otro tipo primario, ojo que son primarios. El condrosarcoma mixoide, que normalmente este tipo de condrosarcomas son de grado intermedio. El mesenquimatoso, que generalmente cuando vemos un subtipo, que eso no lo vamos a ver nosotros obviamente en la tomografía ni en la resonancia, vamos a decir, ah, ya, ese es un mesenquimatoso, ¿no? Eso no nos va a dar anatomía patológica. Pero normalmente las características que pudiesen orientarnos a que este sea de este tipo o de este subtipo, normalmente el mesenquimatoso es de alto grado. Existen los condrosarcomas extraesqueléticos. Y existe, es decir, que no, ese tumor no está en hueso, ojo. Existen los condrosarcomas desdiferenciados. Esto dentro de los subtipos primarios. Pero también hay secundarios. Los secundarios son el osteocondroma, que son osteocondromas solitarios, o los crecimientos que se llaman exostosis múltiples hereditarias, ¿ya? Dentro de los osteocondromas. Pero los osteocondromas pues es de bajo grado. Y los encondromas, que puede ser el encondroma solitario, que puede ser la enfermedad de Oliver, o que puede ser el síndrome de Maffucci. Enfermedad de Oliver, ya dijimos que era la presencia de múltiples encondromas. Y de Maffucci, que se asocian a nódulos de partes blandas. ¿Ok? Bien. La distribución. ¿Cómo se distribuyen los condrosarcomas? Huesos largos. El 45%. ¿Por qué? ¿Por qué en los huesos largos? Porque el cartílago en un hueso largo es mucho más abundante y la longitud es mayor, por eso es en el hueso largo. El fémur puede presentar entre el 20 al 35%. La tibia, 5%. Extremidad superior, especialmente el húmero proximal, entre el 10 al 20%. A nivel de la pelvis, el 25%, especialmente alrededor del cartílago. ¿Pueden presentarse en costillas? Sí, en un promedio del 8%. Ojo, recordemos que cuando hablamos de porcentajes no estamos hablando de algo netamente definitivo. Acá no podemos decir, no, es en el 8% y no puede ser 8.1, por decirlo, no. Son de los estudios que se han tenido y son
especificaciones básicamente de estudios realizados más que todo en Europa y en Estados Unidos o en Norteamérica. Los pacientes que presentan en costillas son pacientes a menudo que son jóvenes, ¿ya? O que han tenido lesiones en las costillas anteriores o en las uniones osteocondrales. Ya justo cuando se une a nivel del esternón, por ahí también pueden presentarla. Columna vertebral, pues sí se presentan en el 7% aproximadamente. Cuando los condrosarcomas están en columna vertebral, normalmente hay una predilección por el sexo masculino. El grupo de vértebras vertebrales más afectadas son las torácicas. La ubicación dentro del cuerpo vertebral están en los elementos posteriores y el cuerpo vertebral en el 45%. Solo en los elementos posteriores 40% y solo en el cuerpo vertebral el 15%. Es decir, normalmente afecta cuerpo y regiones posteriores de los cuerpos vertebrales. Puede presentar la escápula, pero doctor, usted había dicho que se daban en los huesos largos nomás por la cantidad de cartílago que había ahí, por la longitud del hueso propiamente dicho. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí en la columna vertebral? Pues sí, señores. La columna vertebral más frecuente es en el sexo masculino, pero se presenta. Es decir, la presencia de los tumores no tiene predilección por un hueso propio. Mayores incidencias sí. Predilección definitiva y a rajatabla, es decir, que solo debe estar en estos 3 huesos, no. En la medicina eso no existe. En la medicina 1 más 1 no es 2. En la medicina 1 más 1 puede darte 1000. Bien, en la escápula 5%, a nivel del esternón, solo esternón 2%. A nivel de cabeza y cuello, incluyendo columna cervical, entre el 6 y 7%. En las regiones craniofaciales 2%. En este caso, ver los condrosarcomas del cráneo, de la base de cráneo. En lo que son manos y pies, es raro, pero lo que vamos a encontrar en manos a nivel de falanges van a ser los encondromas. Bien. Listo, tenemos otra lesión acá. ¿Cuál de ustedes? Los escucho. Es una placa radiográfica, ustedes ya son campeones en esto, ¿no? Doctor. Doctor, ¿se me escucha? Te escucho, ¿quién es? Buenas noches, doctor. Adrián Sea. Sí, claro que sí. Doctor, yo veo ¿Cómo estás, Adrián? Te escucho. una lesión en el segundo metacarpiano. Es radiolúcida y puede seguir un patrón de lesión permeativo. A ver, tenemos patrón geográfico, patrón apolillado y patrón permeativo. Un patrón permeativo normalmente me genera destrucción de la compromiso de la cortical y compromiso perióstico. Un patrón apolillado
me genera compromiso de la cortical, y un patrón geográfico es el que puede generar un discreto ensanchamiento de la cortical o expansión, más no destrucción ni compromiso mayor. Es un patrón geográfico entonces, doctor. En las manos habíamos patrón geográfico, ¿ok? Ya. ¿Qué más? Un patrón geográfico, segundo metacarpiano, ha levantado ligeramente la cortical, mas no la ha comprometido, es un ensanchamiento que va del centro hacia el exterior. Ok. ¿Que se trataría de qué en este caso, por la localización? Un quiste óseo. Dentro de tus diferenciales puede ser un quiste, ok. ¿Qué otra cosa más? También ¿cómo se oye? Yo diría más por la localización a nivel de falanges que esto, y hablando de condrosarcomas, podría ser un condrosarcoma, un subtipo secundario, y dentro de los secundarios entraría a tallar lo que es un encondroma. Pues bien, vamos a ver. Esta es una radiografía de una niña de 14 años, lesión radiolúcida en el segundo metacarpiano de mano derecha, matriz punteada expansiva adelgazada de la cortical, en relación a un encondroma. Muy bien. Dentro de lo que son, gracias por tu participación, ¿eh? Dentro de lo que son tumores cartilaginosos, encontramos el osteocondroma, normalmente a partir de los 7 a 8 años de edad para adelante. Exostosis cartilaginosa, orden de frecuencia, fémur, tibia, húmero, proximales, pedunculados, pueden ser sésiles, lesión exostósica de bordes lisos y bien definidos. En la tomografía y en la resonancia hay una cavidad medular y cortical que continúan con huesos de origen de recubierta cartilaginosa en resonancia magnética. ¿Hay riesgo de malignización? Claro que lo hay. Características radiográficas. Los hallazgos de las imágenes varían un poco con diferentes subtipos, pero tienen algunas características generales. Los condrosarcomas son masas grandes en el momento del diagnóstico, por lo general mayor de 4 centímetros de diámetro y menor de 10 centímetros en el 50% de los casos. Son líticos en el 50%. Calcificaciones intralesionales pueden tener en aproximadamente el 70% de los casos. Sus calcificaciones de anillos y arcos o calcificaciones en forma de palomitas de maíz. Osteocondroma, no se olviden. Son festoneados, endosteales, afectan más a 2/3 del grosor de la cortical y menos de 2/3 en los encondromas. Ojo con esto. El aspecto es de apolillado, el patrón apolillado, o con tendencia al aspecto permeativo en tumores de grado superior. Ver las clasificaciones en este caso de los condrosarcomas. Por ejemplo, los condrosarcomas mixoides, los desdiferenciados y los mesenquimatosos. Estos tres condrosarcomas, que son entre el grado medio o intermedio y el grado de alto grado, que habíamos dicho, ¿no? Tienen un patrón apolillado o con tendencia a un patrón permeativo. ¿Por qué? Porque son de alto grado, son malignos. Las remodelaciones corticales que se dan, es decir, el engrosamiento y la reacción perióstica,
también son útiles para distinguir entre un encondroma, que es un secundario, y un condrosarcoma de bajo grado. Ver encondroma versus condrosarcoma de bajo grado. ¿Por qué? Porque los dos van a tener características casi similares. Entonces, dentro de mi diferencial, no solo vamos a mencionar un quiste óseo, sino también vamos a pensar en un condrosarcoma de bajo grado. Perfecto. Habíamos mencionado presencia de qué. En la primera diapositiva se los presenté. Acá está. Sumo. Bordes lisos bien definidos. ¿Dónde estaba? No, no estaba acá. Ahí está. Son calcificaciones de anillos y arcos o calcificaciones en palomitas de maíz. ¿Ya? Líticos y con calcificaciones en forma de palomitas de maíz, aspecto. Muy bien. Acá se ven que hay estas lesiones, ¿no? Como el popcorn en palomitas de maíz, región metafisiaria de la región de tibia, ¿no? Es excéntrico, es lítico porque estamos viendo toda esta lesión que se ve así, ¿no? Que se ve así, así, así en todo esto. Es una lesión lítica con áreas hiper o radiopacas o blásticas en el interior de la lesión lítica que son como palomitas de maíz. Se ve bien diferenciada la lesión de lo que es la estructura ósea. Genera un engrosamiento de la cortical a este nivel. ¿Ok? Bien. En la resonancia magnética, los hallazgos de las imágenes varían un poco con los diferentes subtipos de condrosarcomas, pero tienen características por ahí que podemos encajarlas en características generales. Los condrosarcomas son masas grandes, ya lo hemos dicho y se los vuelvo a repetir, por lo general mayor de 4 centímetros de diámetro y mayor de 10 centímetros en el 50% de los casos. El condrosarcoma al momento del diagnóstico se diagnostica como una masa grande. Entonces el tamaño sí involucra o importa mucho en este caso. Miren las lesiones o las imágenes. Esta es una osteocondromatosis múltiple en una niña de 13 años de edad, donde lo que estamos viendo es a nivel de una T1, vemos una hipointensidad de bordes bien delimitados a nivel de la porción distal en la región metafisiaria proximal, perdón, de la tibia, ¿no? Graficada en otro corte, en un corte axial. Y la vemos claramente, la participación de la osteocondromatosis en este caso. Y que también se ve un poquito a este nivel, ¿no? Muy bien. Hasta acá llegamos el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Cómo les fue en el examen, muchachos? Espero que bien.
Este fin de semana voy a calificar, ya voy a sacar un tiempo para sentarme y hacer la calificación de sus exámenes. Bueno, sin más molestarlos más, creo que eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Listo, chao.